Fecha: 31 de enero de 2026. Ubicación: los cielos de Teherán. Lo que despegó aquella noche no fue un avión gubernamental cualquiera. Se trataba de un Airbus A321, propiedad de Mirage Airlines, pero operado en secreto por la Guardia Revolucionaria iraní. Para los servicios de inteligencia occidentales, este avión tenía un nombre muy claro: una caja fuerte voladora. No figuraba en registros diplomáticos oficiales. Su autorización de despegue estaba cuidadosamente camuflada en documentos administrativos, y su misión no aparecía en ningún protocolo público. Sin embargo, el sigilo no duró mucho. En cuestión de horas, el vuelo se convirtió en el más seguido en Flight Radar 24, provocando una ola de especulación en redes sociales. Algunos hablaban de una visita diplomática urgente. Otros, más escépticos, lo interpretaron como el inicio de la huida de la élite del régimen iraní hacia Rusia. La verdad emergió rápidamente. A bordo viajaba el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, acompañado por una delegación de alto nivel, con destino final, la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin. Pero reducir este viaje a una simple reunión diplomática sería como mínimo ingenuo. Según diversas fuentes opositoras, este avión no transportaba únicamente funcionarios. Bajo su fuselaje podría haber viajado una carga con capacidad de alterar el futuro de Irán. El rumbo del avión, fijado directamente hacia Moscú a través del corredor más seguro sobre el mar Caspio, no fue una elección casual. Fue una ruta diseñada para minimizar exposición, evitar sanciones y, sobre todo, ocultar lo que realmente se estaba trasladando. La información filtrada apunta a que la carga consistía en las claves físicas y digitales del colosal imperio financiero conocido como Setad. Este entramado económico, bajo el control personal del líder supremo Ali Khamenei, abarca sectores estratégicos que van desde el petróleo y los medicamentos hasta el sector inmobiliario y las telecomunicaciones. Su valor estimado ronda los 95.000 millones de dólares. Mientras en las calles de Teherán los ciudadanos se enfrentan a la policía por alimentos básicos, la élite del régimen podría estar asegurando su fortuna en Rusia, considerada por ellos como un refugio seguro. En este contexto, el viaje deja de parecer una visita política y empieza a tomar la forma de una operación de evacuación financiera. Pezeshkian no habría viajado a Moscú para estrechar manos, sino para garantizar el plan B del régimen, blindar la jubilación política de Khamenei y asegurar el futuro económico de la cúpula en las bóvedas del Kremlin. Y la urgencia de esta maniobra se entiende mejor si observamos lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el terreno militar. En las últimas 48 horas, la Armada de Estados Unidos había reforzado su presencia en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán de manera contundente. El portaaviones USS Abraham Lincoln, junto a los destructores USS Frank E. Peterson Jr. y USS Spruance, transformaron la zona en un cerco naval de facto. No se trataba de una demostración simbólica, sino de un bloqueo diseñado para cortar de inmediato las exportaciones de petróleo iraní y aislar al país del exterior. La declaración del Pentágono, "Estamos listos para cualquier orden del presidente Trump", fue interpretada en Teherán como un mensaje inequívoco. Las armas estadounidenses apuntaban directamente al corazón económico del régimen. Sin embargo, el verdadero detonante del pánico no llegó desde el sur, sino desde el norte. Un detalle que pasó prácticamente desapercibido en los grandes medios internacionales. En la frontera con Azerbaiyán, a apenas 300 kilómetros de Irán, fue detectado un avión MC-130J Comando 2. Para quienes no están familiarizados con este tipo de aeronave, conviene aclararlo, no es un bombardero. Es una plataforma especializada en operaciones de infiltración y evacuación encubierta. Está diseñada para introducir fuerzas especiales en territorios hostiles o extraer activos clave sin ser detectada por los radares enemigos. La presencia de este avión envió un mensaje directo y sin cifrar al liderazgo iraní. Sabemos dónde están, incluso en sus búnkeres. Para la élite del régimen, esta amenaza personal resulta más aterradora que cualquier misil nuclear. Ese fue el miedo que empujó a Pezeshkian a volar hacia Moscú esa noche. El miedo a terminar como Nicolás Maduro, aislado y acorralado. El escenario era claro. Al aterrizar en Moscú, Pezeshkian llevaba consigo una oferta implícita de 95.000 millones de dólares mientras sentía la presión de la Armada estadounidense a sus espaldas. La petición era simple:
protección, garantías de seguridad, incluso una cobertura nuclear si fuera necesario. Pero lo que ocurrió tras las puertas doradas del Kremlin no fue una cumbre estratégica, sino una escena de frialdad política. La respuesta de Putin llegó a través de su portavoz, Dmitry Peskov. Hacemos un llamado a todas las partes a ejercer moderación. Traducido del lenguaje diplomático, el mensaje fue brutalmente claro: arréglenselas solos. Para Teherán fue un golpe devastador. Durante años, Irán había suministrado a Rusia drones Shahed y apoyo balístico, sacrificando su propia economía para alimentar la maquinaria de guerra rusa. Sin embargo, en su momento más crítico, Moscú no envió ni barcos ni soldados, solo ofreció mantener abierta una posible ruta de escape. ¿Fue falta de voluntad? No necesariamente. Todo indica que fue incapacidad. Rusia, empantanada en el frente ucraniano, con reservas estratégicas agotadas y dificultades incluso para defender regiones como Kursk, no tenía medios reales para enfrentarse a la armada estadounidense en defensa de Irán. Según informes de política exterior, la oferta rusa a Teherán fue reveladora: software de vigilancia, sistemas de censura digital y equipos antidisturbios. En otras palabras, Putin no podía salvar al régimen, pero sí podía ayudarlo a reprimir a su población con mayor eficiencia. Esto no fue la confesión de una superpotencia, sino la evidencia de un gigante debilitado. Aquella noche en Moscú, la supuesta garantía de seguridad rusa quedó oficialmente anulada. La noticia de la traición en Moscú y del plan de huida del liderazgo iraní se propagó en Teherán como un virus, pero no fue un virus cualquiera. Fue más destructivo para el régimen que cualquier misil estadounidense, porque cuando los rumores de fuga se filtran hacia abajo, lo primero que colapsa no es la economía, sino la lealtad. ¿Qué piensa un soldado de la Guardia Revolucionaria cuando escucha que sus líderes están empaquetando fortunas y buscando refugio en el extranjero? La pregunta es tan simple como devastadora. Si ellos huyen, ¿por qué debería yo morir por este sistema? Esa sola duda es suficiente para desintegrar la moral de cualquier fuerza armada en cuestión de horas. Informes de inteligencia indican que el propio Khamenei se encuentra sumido en un estado profundo de paranoia. Desconfía de sus escoltas, de sus generales, incluso de su círculo más cercano, porque en todos los manuales de poder hay una regla inquebrantable. Cuando el capitán es el primero en abandonar el barco, el motín es inevitable, y eso es exactamente lo que está empezando a gestarse dentro del aparato de seguridad iraní. Una rebelión silenciosa, aún contenida, pero peligrosa. En las calles la situación es igualmente desoladora. Los rumores de escape han asestado el golpe final a la ya frágil economía iraní. En el Gran Bazar de Teherán, comerciantes han bajado las persianas porque la moneda nacional ha perdido todo significado. El dinero ya no es más que papel sin valor. Y mientras los destructores estadounidenses rodeaban la costa iraní como una serpiente, el silencio de Pekín resultó aún más inquietante que la frialdad de Moscú. Silencio absoluto. Fue entonces cuando Khamenei y sus asesores comprendieron una verdad incómoda, demasiado tarde. Para China, Irán nunca fue un aliado estratégico, sino una gasolinera barata y peligrosa. Y cuando una gasolinera se incendia, un conductor inteligente no intenta apagar el fuego. Arranca el coche y se dirige a la siguiente estación. Así funciona la lógica china. No hay sentimentalismo en su cálculo geopolítico. Mientras Xi Jinping observa el caos en las calles de Teherán y el despliegue naval estadounidense en el Golfo Pérsico, solo hace una cuenta: seguridad energética. Durante años, Irán vendió petróleo sancionado a China a precios muy por debajo del mercado. Pero ahora, transportar ese crudo implica un riesgo directo de confrontación con la Marina de Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿arriesgaría Pekín una guerra con Occidente, con quien mantiene intercambios comerciales superiores a los 600.000 millones de dólares anuales, por un solo petrolero iraní? La respuesta, con toda probabilidad, es no. Es cierto que la Armada china muestra músculo en el estrecho de Taiwán o en el mar de China Meridional, pero hay un detalle que no debe pasarse por alto. Mientras Irán estaba bajo asedio, ni un solo buque de guerra chino se posicionó en el Golfo Pérsico para protegerlo. La iniciativa de la Franja y la Ruta se detuvo, de facto, en la frontera iraní. La declaración del representante chino ante la ONU, Fu Kong, afirmando que el aventurerismo militar es peligroso, fue una obra maestra diplomática. Un mensaje doble. A Estados Unidos le dice: no crucen ciertas líneas. A Irán le deja claro: no cuenten con nosotros.
Pekín se escuda en el principio de no injerencia para abandonar al régimen a su suerte. Peor aún, China ya se ha preparado económicamente para un colapso iraní. Acuerdos recientes con Arabia Saudí y el aumento de importaciones energéticas desde Rusia demuestran que Pekín ya ha cerrado la válvula iraní y ha abierto otras alternativas. La política iraní de mirar hacia el este chocó de frente con el muro helado de los intereses chinos. El dragón no acudirá al rescate. Esperará a que pase la tormenta para recoger los restos, puertos, minas, infraestructuras, todo a precio de saldo. Irán, mientras tanto, queda solo, con un arma apuntándole a la cabeza. Rusia ignora al régimen porque no tiene capacidad para salvarlo. China no quiere salvarlo porque no le conviene. Y si Jamenei cae, no será solo el fin de un régimen, sino también el colapso del último bastión de Putin en Oriente Medio. Por eso, escenarios que antes se susurraban en columnas de opinión, como el regreso del hijo del Shah desde el exilio, ahora se discuten abiertamente en los despachos estratégicos de Washington y Londres. La lección es clara: los dictadores no tienen amigos, solo planes de escape. Y en esos planes el pueblo nunca figura. La posible huida de Jamenei a Moscú no resolvería ninguna crisis en Teherán. Al contrario, activaría una bomba de relojería, porque el instante en que el líder supremo, de 85 años, abandone el país, comenzará la lucha de poder más violenta en la historia de la República Islámica. La pregunta que recorre los pasillos del poder, aunque nadie se atreva a pronunciarla en voz alta, ya está sobre la mesa. El rey ha huido. ¿Quién heredará la corona? Todas las miradas apuntan a un nombre: Mojtaba Jamenei, el segundo hijo del líder supremo. En Occidente es poco conocido, pero en Irán su nombre provoca auténtico temor. Mojtaba no es solo el hijo de, es el gestor real del aparato de poder que su padre llama la oficina, el padrino informal de los servicios de inteligencia y el vínculo directo con las milicias Basij. Durante años, en silencio, se ha preparado su ascenso. Es un secreto a voces que la Asamblea de Expertos trabaja discretamente para posicionarlo como próximo líder supremo. Pero aquí reside una ironía letal. La revolución de 1979 se hizo precisamente para derrocar una monarquía hereditaria. Si la República Islámica coloca al hijo de Jamenei en el trono, cometería un suicidio ideológico. Sería la confirmación oficial de que Irán se ha convertido en una monarquía islámica. Y eso podría convertir la rabia latente en las calles en un incendio incontrolable. No es casualidad que durante las protestas de 2022 uno de los lemas más coreados fuera: Mojtaba, no puedes gobernar. Un líder sin legitimidad solo puede sostenerse sobre las bayonetas, y aquí entran en escena los verdaderos dueños del poder, el núcleo duro de la Guardia Revolucionaria. En una era post-Jamenei, con el clero debilitado, el estamento militar podría tomar el control total del Estado. Para los generales del IRGC, Mojtaba es un arma de doble filo. Puede garantizar continuidad, pero también es una figura ambiciosa y difícil de controlar. Informes indican que el ala más dura de la Guardia contempla un modelo distinto, una dictadura militar encubierta, con un líder religioso simbólico y débil, mientras el poder real se concentra en un consejo militar. En ese escenario, Mojtaba podría ser coronado como figura decorativa o eliminado como riesgo de seguridad. En ambos casos, la teocracia iraní habría terminado. Lo que emergería sería una junta militar usando símbolos religiosos como fachada. Este proceso conlleva un riesgo enorme de guerra interna, purgas y asesinatos entre facciones del régimen. Y del otro lado del tablero está la pesadilla máxima de Jamenei: Reza Pahlavi y la oposición en el exilio. La combinación de la huida del líder supremo y el rechazo popular a Mojtaba podría, por primera vez, convertir esa alternativa en una opción real en las calles. Si Mojtaba y los generales se enfrentan entre sí, el vacío de poder podría empujar a la población a exigir una tercera vía. Pero nada de esto sería pacífico. Una sombra oscura se cierne sobre el mapa iraní. En conclusión, Jamenei subiendo a ese avión rumbo a Moscú no sería una salvación, sería
sería el inicio del final. Lo que dejaría atrás no es un estado, sino un campo de lobos listos para despedazarse entre ellos por su legado. Su hijo puede vestir la túnica del padre, pero no su autoridad. Los generales pueden desplegar tanques, pero no gobernar una economía con fusiles. La República Islámica nació en sangre, y todo indica que podría desaparecer no por una invasión, sino por traición interna y caos. La historia es clara. Cuando los dictadores se marchan, rara vez cierran la puerta con cuidado. Normalmente prenden fuego a la casa antes de irse. Y hoy, en Teherán, esa cerilla ya parece encendida.